Shalom amigos, les habla Joseph y usted está escuchando el programa de Hashem, el Camino de Dios, programa que llega a usted de parte de Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por permitirme hoy estar aquí con ustedes preparando este audio, como todos los domingos cuando estamos en PAB 550. Como es de conocimiento, ya no estamos todos los domingos como de costumbre, dado de que la emisora nos pidió que concediéramos 2 espacios adicionales de los 4 que tenemos para los que pidieron espacio y poder participar en la radioemisora. Y ese cambio pues llevó que nosotros tuviéramos que hacer una serie de ajustes, pero no significa que no vamos a estar con ustedes haciendo estos comentarios de 30 minutos para que usted pueda seguir recibiendo alimento en su caminar. Así que este audio se está grabando, este programa de hoy se está grabando en mi biblioteca, donde tengo, gracias al Eterno, los recursos para poder también hacer la misma labor que hago en la radioemisora. Uno de mis sueños es en este caminar es poder tener una emisora a través de internet, a través de la plataforma de Tuning. Una vez la tuve y después del huracán María pues la perdí y traté de restaurarla, pero se tardó mucho tiempo en regresar al internet al área donde yo vivo, y eso causó de que la plataforma Tuning me cancelara la radioemisora. Pero me gustaría volver a tenerla para así poder colocar todos los audios de todos los que hemos grabado a lo largo del tiempo, y a la misma vez tener una programación variada de música que usted pueda escuchar, música buena, porque realmente, cojo el ejemplo de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay radioemisoras que usted pueda escuchar música que estén relacionadas al Eterno, porque en su mayoría las emisoras cristianas que existen han cambiado de gran manera la forma en que sus cánticos se elevan, a tal grado que la figura central de adoración es Yeshua, y a su vez hay canciones que verdaderamente su letra va en contra de lo que está escrito en la Escritura. Y me gustaría algún momento poder tener una plataforma de radio donde las personas puedan entrar desde cualquier parte del mundo y escuchar enseñanzas, escuchar programación de música variada y buena relacionada al bendito y a su Mashiach. Hoy estamos a día 16 de febrero del año 2020 según el calendario de los gentiles, y según el calendario hebreo nos encontramos en el día 14 de Shevat, o mejor dicho, el día 21 de Shevat del año 5780. Obviamente, este número 5780, para los que están conociendo todavía la forma judía de ver las cosas, es basado en el conteo que hizo, se me olvidó el nombre del rabino, en un libro que se llama Seder Olam Haba. En este libro, el Seder Olam Haba, él se tomó la tarea de calcular la edad de Adán partiendo del año 1, y los demás patriarcas, cuando me refiero a patriarca me refiero al linaje de Adán, hasta llegar al tiempo del segundo templo, y llegó al número, obviamente el número es muy diferente al que tenemos nosotros hoy, porque se ha continuado contando a partir de ahí. Llegó al número donde él se encontraba, el año que él se encontraba, y a partir de entonces se comenzó a contar los 5000 basado en ese número, y nos encontramos ahora mismo en el 5780. ¿Es este el número real de donde nos encontramos? Mire, tengo que decirles que la Escritura no nos dice en sí cuándo comenzó a contarse el tiempo, en el sentido de tener un registro del año 1, año 2. Si tú miras los escritos que están en el Tanaj, habla del año primero del reinado de tal, el año 20 del reinado de tal, y es que se contaban los años basados en los reyes, pero se contaban los años basados en los reyes en cuestión de el año que él reinó, no en cuestión de tiempo. Y es porque ellos tenían una forma particular de contar el tiempo que se perdió. Y esto lo pude descubrir estudiando los rollos del Mal Muerto, donde se enseña dentro de los rollos que el Eterno le ordenó a los sacerdotes a contar el tiempo basado en jubileos y shabbats. Por eso es que estas últimas semanas los hermanos del Ben Midrash le he estado diciendo, hoy es hoy Shabbat, Baruch Hashem, celebremos Shabbat, y estamos cada vez más cerca
a la venida del Mesías porque estamos obligados a contar Shabbat. Y contando Shabbat estamos contando el tiempo de Hashem. Así que le doy esta nota de inicio para que usted pueda tomar conciencia que cuando le hablo de tiempo estamos realmente contando el tiempo según los humanos, pero realmente en sí, ¿en qué año nos encontramos con respecto al calendario de Dios? Porque muchas personas hablan del calendario de Dios, que es el calendario hebreo, pero estas cosas no las tienen en mente, no las conocen. Y esto porque no se estudia esa época, esa idea de la sola escritura, que está bien de moda y es basado en el protestantismo como una respuesta al asunto de la autoridad de la Iglesia Católica en ese momento, en donde comienza a protestarse de cómo la Iglesia podía establecer reglas y leyes que eran contrarias a las que estaban establecidas en la Sagrada Escritura. Pues comienza en esta protesta a hablarse de la sola Escritura, donde solamente lo que está en la Escritura es lo que se va a aceptar como palabra de Dios. Y eso es un argumento muy válido, pero a la misma vez trae un problema porque entonces llevas a las personas a dejar de estudiar todo eso que no se encuentra en la Escritura y entonces nos hace de cierta forma perdernos en el tiempo y perder las cosas como sucedieron. Y muchas cosas entonces comenzamos a celebrarlas o a hablar de ellas sin tener conciencia de cuándo surgió. En estos días pasados, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar por medio del fanpage de Facebook, y no me gusta la palabra esa fanpage, pero ese es el nombre que tiene Facebook para esa área, con una persona que me estaba hablando de que Yeshua es el Metatrón. Y en algún momento, les tengo que decir, que en algún momento yo pensé igual, hasta que comencé a estudiar la literatura del Segundo Templo y la literatura posterior al Segundo Templo, que también poseo libros de eso. Y descubrí que en el Sefer Helajot, no sé si lo dije bien, Sefer Helajot Rabati, es un libro que se le atribuye al rabino Ishmael, que fue de linaje sacerdotal. En ese libro se habla de la Merkabah y se habla de cómo Enoc es Metatrón. Y obviamente ese libro es mucho tiempo antes del Zohar, y el judaísmo rabínico ortodoxo dice que, mejor dicho tradicional, dice que el Zohar es producto de Simón Bar Yochai, y es para darle autoridad al libro, pero realmente cuando se ha hecho el análisis de crítico del texto, de la forma de escribirse, la forma como cita fuentes del Talmud, porque dentro del Zohar se encuentran citas del Talmud, te dice claramente, y el Talmud del año 600 en adelante, te dice claramente de que el Zohar es producto de una época muy diferente a la de Simón Bar Yochai, que Simón Bar Yochai es del tiempo de Rabbi Akiva, de los años 135, aproximadamente 200, si la memoria no me falla. Vamos a decirle siglo II. Entonces, le menciono esto porque pues tuve estos días la oportunidad de hablar con esta persona que me está diciendo que Yeshua es el Metatrón y que es el ángel Metatrón, y entonces le estaba mencionando que no es posible que Yeshua sea el ángel Metatrón porque primeramente los nazarenos no creían que Yeshua existió en la forma de un ángel. Eso está evidenciado así, amigo que me escucha, está evidenciado así en los escritos nazarenos. Entonces, si está evidenciado así en los escritos nazarenos, no podemos desviarnos de la autoridad de los nazarenos. No podemos construir la idea del Mesías fuera de del fundamento de los nazarenos. ¿Por qué? Porque los nazarenos son los testigos oculares, son los testigos que escucharon, caminaron, comieron con él. Y en el caso de Pablo de Tarso lo experimentó resucitado, vestido en la gloria de Hashem, cuando se le apareció en Damasco. Así que tenemos que tener conciencia de que cuando vamos a hablar del Mesías tenemos que tener en cuenta a los nazarenos, que son los testigos de ello. Ok. Regresando al asunto del Zohar, antes de hablar del programa que tengo hoy, que estoy apenas introduciéndolo, el Zohar se le atribuye a Moshe de León. Moshe de León es de la época medieval, de los años 1100, si no me equivoco, 1200, 1300 aproximadamente, no tengo el número exacto, pero es de la época medieval. Y es un libro muy bueno. Yo poseo varios tomos, los poseo completo en español y varios tomos en inglés. Me gusta más la versión del profesor Daniel Matt, porque él hace en sus notas comentarios de dónde sale esa cita que habla el Zohar, de dónde sale, y es cita que salió de la Mishnah, salió del Talmud, salió del Tal Midrash, y claramente
eso demuestra de que el autor no puede ser Simón Bar Yochai. Pero es muy bueno el libro y lo recomiendo para las personas que quieran estudiar de forma seria la escritura en el aspecto sod, pero en el aspecto misterio. Pero tiene que tener en cuenta una cosa, que hay muchas cosas que usted va a encontrar que son ideas muy posteriores a la época lo que llamamos la época bíblica. Y cuando digo la época bíblica me refiero a la época hasta la destrucción del segundo templo. A partir de ahí se acaba la época bíblica, en mi opinión, y comienza la era de los gentiles. Por tanto, cuando lee el Zohar tiene que tomar en cuenta eso. Es una herramienta muy buena para estudiar los aspectos profundos de la Torá, pero debe tener mucho cuidado en cómo entiende lo que está leyendo, porque hay muchas cosas que verdaderamente, si no está no está preparado, fundamentado en las escrituras, puede tomar ideas contrarias. Entonces, regresando a lo que tenemos para hoy, porque esto es apenas la introducción. Hemos consumido prácticamente 11 minutos de programa, así que vamos a ver cómo podemos en los próximos 19 minutos o tal vez extendernos. No me gustaría extenderme un poco más porque entonces quitaría el fin de esta plataforma, que es en media hora darle un programa que usted pueda escuchar y pueda alimentar su alma. Nos encontramos en el mes de Shevat, como le dije. Después del mes de Shevat viene el mes de Adar. Después del mes de Adar, amigo que me escucha, viene el mes de Nisan. Y el mes de Nisan se caracteriza por la época de la primavera, la época donde comienza el año bíblicamente hablando. El Eterno le dijo a los israelitas: este mes será para ustedes, el principio de los meses, la cabeza de los años. Por consiguiente, el tiempo para los israelitas comienza a contarse, el año mejor dicho, comienza a contarse a partir del mes de Nisan. Y comienza con el anuncio de la libertad, el anuncio de la Pascua, el anuncio de la salida de Egipto y el camino hacia el monte Sinaí, donde van a ellos convertirse en los adoradores del Eterno. Y ahí es donde entra un tema muy interesante. Israel va a ir al Sinaí a convertirse en los adoradores del Eterno, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa eso? Cuando le dice Moisés al faraón: deja salir al pueblo para que adoren al Eterno y le hagan fiesta al Eterno, obviamente esta fiesta es una pregunta que nos hacemos. Tenemos que ver la palabra hebrea ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo de hacer sacrificio y hacerle fiesta al Eterno comienza un proceso de adopción donde este pueblo se convierte en los ministros del Eterno, los representantes de Dios en el mundo, y la responsabilidad que esto conlleva? Esto es importante porque aún el Santo Maestro en la época del Segundo Templo le estaba diciendo a los israelitas en ese entonces, que en ese momento ya se llamaban judíos, les estaba diciendo a los judíos en ese entonces: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes se dañan, el mundo se afecta, el mundo se enferma. Y yo creo que esas palabras de Yeshua son muy, muy importantes, amigo que me escucha, porque nos está mostrando cómo Yeshua valida la responsabilidad que tiene el pueblo de Israel ante el mundo. Ahora, si estuvieron pendientes a la parábola que estuve enseñando ayer en dos partes, la parte de la mañana, los que están estudiando en privado con nosotros a través de la plataforma Zoom, y la parte de la tarde a través de YouTube, se percataron que Yeshua dentro de su parábola hace una invitación de bodas que está relacionada a Shavuot, y esa invitación de bodas a la misma vez, por el rechazo de los que fueron invitados, se le abre la puerta a la invitación de otros, y esos otros son los que están también con los primeros invitados en el mundo entero. Porque tenemos que entender que la Torá y los profetas nos hablan de que Israel fue regado en el mundo entero, y la historia también del Segundo Templo nos muestra cómo Roma, cuando destruyó, el Imperio Romano destruyó el Segundo Templo, los israelitas también sufrieron un exilio grande en ese momento, y Flavio Josefo registra que fueron hasta vendidos como esclavos. Esta información, en mi opinión, es muy importante para entender la parábola, que muy probablemente haya sufrido una serie de cambios dentro de los discípulos, que le hicieron una serie y eso era permitido porque ellos hablaban con la autoridad del maestro. Los discípulos ya hayan hecho una serie de cambios para darle sentido en la época que ellos están viviendo. Y la época de ellos vivieron una época muy difícil en lo que respecta a la historia. Ahora,
Adicional a eso, quería mencionarles, o mejor dicho, adicional a eso no, quería añadir a esa idea de cómo debemos entonces reflexionar lo que significa Sinaí y la responsabilidad que esto conlleva. Esta mañana tuve la oportunidad de mirar un poco qué se opinaba, o qué se enseñaba, mejor dicho, porque yo creo con perfecta fe que los apóstoles del Mesías, los Shaliach, los Shalachim, y la palabra en español es apóstol, yo no encuentro esa palabra mala. Tengo problemas con el asunto de hoy día de los apóstoles, pero eso es otro tema. Bueno, los apóstoles hoy en día son semidioses, y bíblicamente hablando, los Shaliach era un enviado con una autoridad delegada. Así que los discípulos, al ser apóstoles, se convierten en enviados con una autoridad delegada. Los apóstoles, cuando escribieron, en mi opinión personal, y esto es lo que yo creo y esto es lo que enseño, ellos tienen autoridad dada por el Mesías para enseñar en su época, que nos sirve hasta el día de hoy para entender muchas de las cosas que están pasando en la Biblia y a nuestro alrededor. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer la carta a los hebreos, usted va a encontrar que su autor, que le está escribiendo a judíos mesiánicos, que podríamos decir judíos cristianos, esa palabra tampoco no tengo ningún problema cuando le damos el sentido correcto a lo que significa ser cristiano. Se le consideraban cristianos aquellos que tenían el Espíritu Santo, el Espíritu del Eterno. Por eso le llamaban los ungidos, porque el maestro de ellos era el primer ungido y era el ungido prometido. Así que si usted le llaman cristiano, no se sienta mal, porque le están diciendo usted tiene el Espíritu de Dios. Ahora, ciertamente hay otro tipo de cristiano que es el cristiano de la religión. Se hizo una conversión a la religión y pertenece a la religión cristiana y es parte de ese cristianismo. Y tenemos que respetarlos porque, pues obviamente, ellos están siguiendo lo que aprendieron de otros y creemos con perfecta fe que va a llegar un momento donde el santo bendito sea va a hacer lo mismo con ellos como hizo con nosotros. Le va a abrir los ojos y se van a dar cuenta de que están siguiendo una religión que no fue fundada por el maestro de Nazaret, sino que es una incomprensión realmente de lo que él quiso decir cuando estaba enseñando lo que significa ser ungido por el Eterno y a la misma vez lo que los apóstoles enseñaron. A esto le añado con respecto a la idea de o mejor dicho, vamos a obviar eso por razón del tiempo. En uno de los documentos que aparecen en los escritos nazarenos, llamada la Carta a los Hebreos, que fue escrita para judíos meshijim, judíos mesiánicos, judíos cristianos, para entender el lenguaje, es su autor, que algunos comentan que fue Pablo de Tarso, otros comentan que no fue Pablo de Tarso por el lenguaje. Mi opinión personal, yo creo que fue Pablo de Tarso. Incluso los escritos de los antiguos padres de la iglesia, que tengo problemas también con esa idea, porque llamamos padres de la iglesia como si ellos fueran los autoridades de la iglesia, y sin embargo ellos simplemente eran discípulos de los apóstoles. Y se puede estudiar esos discípulos, en mi opinión, hasta la época de Nicea, porque antes, usted se va a dar cuenta, cuando lee sus escritos, usted se va a dar cuenta que ninguno de ellos eran trinitaristas, aunque parece ser que sí lo son, no lo son. Preste atención a sus textos. Ellos hablan de Yeshua como el Señor, como el amo, y hablan del Eterno como el único Dios, y hablan del Espíritu Santo como parte de Dios, como enviado por Dios. Tiene que prestar atención a eso. El concepto del trinitarismo es mucho tiempo después, y yo personalmente creo, y es lo que enseñaré hasta que el Mesías venga, y yo creo que el Mesías divino existe desde el principio de la creación, antes de que fuera creado todo, como está testificado en el libro de Enoch. Y yo creo que él es la carroza de Hashem en este mundo, es decir, que quien ve al Mesías está viendo a Yud-Hei Vav-Hei. Pero para ese tema hay que estudiar en las aguas profundas para poder comprenderlo bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Hashem es Ejad, Ejad no significa que tres son uno. Ejad significa y tenemos que leer en el contexto. El contexto del Deuteronomio es que Hashem es uno, no importa en qué lugar se manifieste. Y esto porque en la época donde Moisés está escribiendo
mayormente para la época. Y el libro de Deuteronomio es un libro bastante controversial, sería otro momento. Cuando digo controversial me refiero a que es un libro que tiene que tener conciencia de que sufrió ediciones para ajustarse a la época que está pasando lo que está pasando, y eso sería otro momento. Eso no le quita inspiración, al contrario, los escribas tenían autoridad del cielo para eso. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Torá, cuando lee la Torá, que dice, y se llamó se llamó fulano, el lugar se llamó así hasta el día de hoy. Cuando usted escucha esa palabra hasta el día de hoy y lo lee en hebreo, está el escriba diciéndole a su audiencia en su momento que el lugar no ha sufrido transformación en su nombre. Eso es importante. E incluso la ciudad de Ramsés que construyen los israelitas, eso es una edición al texto. ¿Por qué? Porque cuando los israelitas estaban haciendo los trabajos del faraón, todavía esa dinastía ligada a Ramsés no existía, pero se le puso ese nombre para que en el tiempo que se está haciendo esa copia de la Torá, sus lectores puedan entender a qué se está refiriendo. Y eso entre muchos temas, hay mucho más que hablar ahí. Pero vamos a regresar al asunto del Sinaí. En Sinaí comienza el proceso de adopción y obviamente la historia nos muestra que fallamos como pueblo. Y digo fallamos como pueblo porque independientemente yo sea descendiente de judíos o sea gentil, si yo he renunciado a mi patrimonio, a mi antigua manera de vivir, yo he tomado la decisión de seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como dice Isaías 56, me ha incluido en su pueblo, me ha incluido en la congregación de los santos. Y obviamente eso no significa que yo vaya ahora a Israel a reclamar de que yo tengo espacio por el Mesías allí, ¿no? Porque yo reconozco y entiendo que el Eterno me ha incluido en su familia, que se ha de manifestar en el mundo por venir, específicamente en la era mesiánica, que es el reino donde los hijos de Dios reinarán y vivirán con el Mashiach. La Escritura claramente nos muestra que en la historia del pueblo que fallamos a ese pacto. No nos envolvimos en otros asuntos que no fue la encomienda que Hashem nos dio a nosotros como pueblo. Hashem nos llamó a ser un pueblo ejemplar para el mundo, nos llamó a ser un pueblo que alumbre el mundo con el conocimiento de Dios, que seamos un pueblo que haga tikkun en el mundo, que le enseñe al mundo quién es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y fallamos en ese asunto, fallamos en ser testigos de la divinidad. Pero los nazarenos nos enseñan que cuando el maestro de Nazaret apareció como mensajero de Dios, el ángel de la presencia, y cuando digo ángel me refiero a mensajero, cuando el Mesías apareció como el mensajero de la presencia, no vino como el Hijo del Hombre que viene a juzgar y a reinar, sino vino como el mensajero de parte de Dios que viene a traer las buenas nuevas. Él habló de un nuevo pacto, que está vinculado al banquete mesiánico. Si tú miras el Seder de Pesach que Yeshua hace, parece un banquete mesiánico. ¿Por qué? Porque él dice después de la última copa, que realmente no fueron 4, como se puede enseñar hoy en el mundo del judaísmo mesiánico, sin entender. Esa es una de las cosas que gracias al cielo he podido entender y ajustar. Porque estamos aprendiendo, escuche bien eso, estamos aprendiendo. El ceder que Yeshua hace en Pesach no es el ceder que usted conoce hoy con 4 copas y todas estas cosas, no. Yeshua usa 2 copas, la copa del principio, que es la verajá de iniciar la santificación del día, y la del cierre, por los alimentos, que es la verajá del cierre de los alimentos. Y Yeshua dice que no volvería a tomar esa copa hasta que la vuelva a tomar con ellos, con nosotros, en la era mesiánica, en su reino. ¿Por qué él relaciona el banquete, la cena de Pesaj con el banquete mesiánico? ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciona? Porque el momento en que Adonenu Yeshua está sentado comiendo con sus discípulos pan y vino, Yeshua está enseñándoles que el pan y el vino representa, es una sombra del banquete mesiánico. Y usted va a encontrar en la próxima semana,
como una nota del calle se lo menciono, porque lo voy a estar hablando la semana próxima. Usted va a encontrar en la semana que viene, mejor dicho, esta semana, en la parashá, que Moshe sube al monte y ve al Dios de Israel sentado en una mesa, si podemos decirlo así, y los que están con Moisés están comiendo y bebiendo con el Dios de Israel. Y eso es una sombra del banquete mesiánico, porque recuerde que Sinaí se enseña en la tradición judía que Sinaí es el día que Hashem entregó la Ketubá. O nos dicen que se entregó la Torá, los 5 libros, pero sabemos que no es así. El día de Shavuot es el día del pacto. Esto es importante, es el día del pacto, así lo reafirma la escritura sacerdotal de Israel. Es el día donde Hashem renueva el pacto con su pueblo. Por eso es un día de fiesta. Y ellos están sentados en el monte, vas a ver en la parashá Mishpatim, ellos están sentados en el monte viendo al Dios de Israel y están comiendo y bebiendo con él. Una forma de hablar de que eso es una fiesta de bodas y ellos son los invitados que tienen las vestiduras para poder estar en esa fiesta. Y Adonai Yeshua, cuando hace Pesaj como si fuera un ensayo del banquete mesiánico y dice: no lo volveré a tomar más hasta que lo venga y lo tome con ustedes en mi reino. Una forma de enseñarnos que cuando estamos haciendo la Pascua del Mesías, estamos ensayando para el banquete mesiánico. Estamos preparándonos para cuando venga el banquete mesiánico, nos sentemos con el Melech HaMashiach y comamos y bebamos de la copa y el banquete que preparó para nosotros. Ahora, si usted observa, Yeshua en ese Sedel de Pesaj dice que ahí él comienza el pacto renovado. Lo va a encontrar en los textos de los nazarenos, que se habla de ese pacto. Y muchas personas dicen: no, ese pacto no ha comenzado, porque vemos claramente en el mundo entero que no hay señales de que ese pacto comenzó. Pero si usted presta atención a las palabras del profeta Jeremías, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu del Eterno, y Pedro dice que los profetas escribieron porque el Espíritu del Mesías estaba sobre ellos. Jeremías, inspirado porque el Espíritu del Eterno estaba sobre él, él dice que Hashem haría un nuevo pacto, que es comparado a un pacto matrimonial, a la Ketubá de Sinaí. Pero este pacto va a ser mucho mejor porque le pondría el Espíritu en ellos, que es escribir la ley en sus corazones y en su mente, y ellos van a andar en sus caminos. Pero se está refiriendo al pueblo, obviamente, los gentiles que se han unido a la fe de los israelitas, que es la fe que predican los nazarenos, tienen también ese don de recibir al Espíritu como parte de esa bendición que el Eterno ha extendido al mundo por su gran amor hacia la humanidad. Simplemente eso, amigo. Y usted va a encontrar que no dice yo se lo voy a dar a todo el mundo así de la nada. Él dice, voy a hacer un nuevo pacto. Ahora, todo pacto está condicionado a una parte aceptarla. Si la parte no acepta el pacto no tiene ningún valor. Y obviamente la invitación que hacen los nazarenos al pueblo primeramente, al judío primeramente y luego al gentil, es esa invitación al arrepentimiento y renovar el pacto con el Eterno. Pero en esta renovación hay una mayor promesa, y esta promesa es que el Eterno pondrá sus leyes y en su corazón y en su mente, una forma de decir que Él daría su Santo Espíritu para que la persona pueda observar el camino de Dios con ayuda y pueda a la misma vez mantenerse puro en el camino de Dios. Y cuando decimos dar sus leyes, no nos estamos refiriendo a ciertos conceptos que usted va a escuchar en el judaísmo rabínico, como por ejemplo las 613 leyes y todas estas cosas que surgen mucho tiempo después, amigo. Yo también pensaba que los 613 preceptos ya existían para el tiempo del Segundo Templo. No, amigo, son mucho tiempo después. Pero eso sería tema para otro momento. ¿A qué leyes se refería el Eterno? ¿A qué pacto se está refiriendo? Si usted mira el libro de Éxodo, en la Parashá Yitro, usted va a encontrar que Hashem le dio a hacer el Hadibrot las 2 tablas donde se encuentran las 10 palabras que los hace a ellos ser un pueblo sacerdotal.
sacerdotal. Las leyes en Mishpatim son las leyes que los convierte a ellos en una nación, las leyes que regulan la nación. Pero las leyes que regulan su vida sacerdotal están establecidas en 10 palabras. Esas 10 palabras son las que van a estar escritas en los corazones, donde la persona entonces estaría reconciliándose con el Eterno. Y es muy interesante cómo el autor de Hebreos, para poder ir cerrando nuestro comentario de hoy, nuestro programa de hoy, el autor de Hebreos dice primeramente el autor de Hebreo escribe en una época, se dice que fue Pablo de Tarso, escribe una época donde hay una situación bien grande, y es que Jerusalén está pronto a ser, podríamos decir, pasando por un momento difícil, y ellos, los nazarenos, sabían que eso era señal de que iba a haber un cambio en lo que respecta. Se utiliza esta palabra, pero no me gustaría aferrarme a esa palabra, porque usted podría malentender lo que estoy diciendo, pero es como si se dijera, ellos entendieran que comenzaba una nueva dispensación, y esa dispensación simplemente es la era de los gentiles. Pero la era de los gentiles no iba a ser para siempre, como dijo el maestro Nazaret en Lucas 21. El maestro Nazaret enseñó que Jerusalén iba a ser dominada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Pero yo quiero que ustedes vean cómo los nazarenos veían el nuevo pacto que el Mesías está anunciando, que el Mesías hace con el pueblo de Israel, porque hasta allí están los 12 apóstoles, pero recordemos que los 12 apóstoles van a representar las 12 tribus de Israel. Son prácticamente los ancianos. Y mire qué interesante que en el capítulo 12 de Hebreos, yo quiero que ustedes vean cómo ellos ven en la Brit Hadashah, el pacto renovado, y la relación que tiene con Sinaí. Y mi opinión, cuán importante es para nosotros como nazarenos entender esto y apreciar lo que el Mashiach hizo y lo que nos corresponde ahora a nosotros hacer hasta su aparición nuevamente. Dice el capítulo 12, versículo 14, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura». Estoy leyendo un poco más arriba para llegar a donde quiero llegar. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición fue rechazado, porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solidamente la buscó con lágrimas. Mira qué interesante, él está viendo que el autor Esaú no se arrepintió genuinamente. Dice ahora, aquí es donde quiero llegar, porque no os habéis acercado a un monte palpable que al día en fuego y a oscuridad tinieblas y torbellino, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque no soportaban lo que se ordenaba. Aun si una bestia toca el monte, será apedreada, decía el texto. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén la celestial y a la mirada de los ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Miren qué interesante. Dice: mirad que no desechéis al que habla, se refiere a Yeshua, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra. ¿Y por qué le digo Yeshua? Porque recuerde que el autor de Hebreo dice que el Eterno habló de diferentes formas a través de los padres por medio de los profetas, pero ahora nos habló por medio del Hijo. Así que cuando hablamos de el Eterno hablando, está hablando a través de su Mashiach, su mensajero. Dice: cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido, diciendo: una vez más, yo como veré no solo la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles.
Por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia, mediante la cual servimos a Dios de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire cómo estas palabras, si usted le ajusta el tiempo que él está hablando de un tiempo donde está ocurriendo una gran calamidad en el pueblo y está dando un mensaje de exhortación. No se preocupen por lo que está pasando, porque nosotros somos testigos de un nuevo pacto y ese nuevo pacto esto es señal de que ese nuevo pacto está corriendo como era planificado por Dios, y todo aquel que acepta ese nuevo pacto no tiene que preocuparse por la calamidad que está viviendo, porque nos estamos acercando a una realidad mayor, y es que nos estamos acercando a la Jerusalén de arriba, nos estamos acercando al monte Sión del Eterno, que se va a manifestar, como dice el libro de Revelaciones, en su tiempo. Pero tenemos que nosotros entonces hacer nuestra labor, y es ser fiel a ese pacto hasta que venga el Rey Mashiach. Me tardé 5 minutos más de lo que pensaba, pero eran 5 minutos necesarios. La semana próxima vamos a hacer un comentario relacionado a la Parashá Mishpatim, y vamos a ajustarlo. Vamos a llevar ese comentario a la luz de la enseñanza de los nazarenos y las palabras del Santo Mesías. Mi nombre es José Otero, el director Les Haim, y para mí es un gran honor estar con ustedes, como todos los domingos. No olvides orar por nosotros. La oración es muy importante, más en estos días de oscuridad, estos 5 meses de oscuridad, que son meses donde tenemos que nosotros estar listos en oración y siempre velando a nuestro alrededor por las cosas que nos rodean. Y a todas esas personas y quiero que usted me va a ver mencionándolo, porque verdaderamente soy más que agradecido por el cielo. Todas esas personas que han tomado tiempo para hacerse de acá, para nuestro ministerio, quiero darles las gracias. Si yo no le contesto un email que está relacionado a la confirmación de usted hacer una sedacá a este siervo del Eterno, es porque estoy muy atareado. Pero quiero que sepa que estoy muy agradecido por lo que usted hace por nosotros. Y tengo que decirles que cada vez que usted nos ayuda en este trabajo, me da a mí la oportunidad de poder prepararme más y poder llevar este mensaje al mundo. Hashem sabe que yo no hago esto por lucro personal. Yo no estoy montando un kiosco ni un negocio con la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque entendí, estudiando el libro de Revelaciones, que el vino y el aceite no se negocia, y Es Haim quiere enfocarse en el vino y el aceite, porque Mashiach está cerca, y en el vino y el aceite está la preparación para ese día. Nos vemos la semana próxima. Este jueves tenemos comentario, enseñanza, como de costumbre, a las 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página web en vivo, eshaim.com. Les recomiendo que se registre en YouTube y esté pendiente a nuestra página, a nuestros anuncios, porque cuando usted se registra le va a llegar una notificación de que viene una clase en camino y usted puede estar pendiente al tiempo. Estoy pensando dar, si lo tengo listo para este jueves, dar una clase relacionada a el concepto del Hijo del Hombre en el libro de Mateo y las parábolas de Enoc. Vamos a analizar por qué el Mesías hablaba en el Evangelio de Mateo, según los nazarenos, Yeshua hablaba de la venida del Hijo del Hombre, y por qué él habla de esa forma con respecto a la venida del Hijo del Hombre, y qué relación tiene eso con la escatología que va a presentar las parábolas de Enoc. Así que con el favor del cielo vamos a estar hablando de eso, y entonces en el Shabbat vamos a estar dando alimento para que tengamos ese balance, el conocimiento necesario de la visión que tenían los nazarenos con respecto al Mesías y la función que hace la Torá, y a la misma vez el estudio de la Torá y los profetas para preparar nuestras vestiduras para el regreso del Mashiach. Nos vemos la semana próxima. Shalom. O mejor dicho, nos vemos este jueves. Shalom.